Leeremos 14 versículos. Éxodo capítulo 12, desde el versículo 1 al 14. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa, de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Es necesario que pongamos mucha atención a estos pasajes bíblicos, porque esto no es solamente las instrucciones para una fiesta que tenían los judíos o que iba a instaurar Dios por algún acontecimiento X que iba a suceder futuro a las palabras que Él nos dice, sino que tenemos que ponerle atención, porque todo esto nos apuntaba a algo mucho más glorioso, mucho más grande que solamente la celebración de una fecha religiosa, o más importante aún, que la salida de un país, de un pueblo que estaba esclavizado. Entonces, en estos contextos, nosotros vemos a un país que estaba, a un pueblo que estaba totalmente esclavizado. Y esas cosas nosotros, si bien ahora las vemos de manera lejana, porque la esclavitud o cómo estaban esclavos los hebreos en esos momentos era muy distinto a lo que nosotros pensamos ahora, o está muy lejana a nuestra realidad. Nosotros simplemente vemos la esclavitud como que en mi trabajo me mandan mucho, o como que mi mamá me manda a hacer cosas que no debo hacer. Ese es el contexto de esclavitud que nosotros tenemos en estos días, en este lado del planeta. Pero el pueblo de Israel en Egipto sufría gravemente o brutalmente del látigo del faraón. Y eso, lo que estaba sucediendo en ese instante, era espejo de nuestra propia condición. Esclavos de un sistema, esclavos de algo social, esclavos de nuestros deseos. Y en última instancia, y más importante, somos esclavos de nuestros pecados. Nosotros podemos ver similitud en cierto ámbito
Pero también vemos en medio del juicio que Dios provee un camino de escape. Vemos que en esos momentos donde el pueblo estaba totalmente siendo esclavizado de manera horrorosa que ni aún nosotros podemos imaginar de tal manera, nosotros también vemos cómo Dios provee un camino de escape. La Pascua, hermanos, la institución de la Pascua, lo que acabamos de leer en los primeros 14 versículos del capítulo número 12 de Éxodo, no es solamente un recordatorio cultural, es un anuncio del Evangelio. La vida de un inocente a cambio de la libertad de un culpable. ¿Les hace razón? ¿Podemos ver un poco más allá de lo que acabamos de leer? Históricamente los hebreos pasaron de ser invitados a Egipto a ser percibidos como una amenaza política por un faraón, lo que derivó en trabajos forzosos y el intento de exterminio de sus hijos. ¿Por qué digo que fueron invitados? Porque años atrás de este acontecimiento que leímos, hubo un judío, un hebreo, que llegó a la ciudad, a Egipto, por alguna razón que no voy a contextualizar porque no va al caso, pero llegó siendo detenido en aquel lugar. El Señor, por medio de su providencia, lo llevó a ser gobernador de Egipto, y estamos hablando de José. Lo llevó a ser gobernador de Egipto, un hebreo que llegó detenido, preso en las mazmorras en aquellos tiempos. ¿Cómo llegó a ese lugar? Providencia de Dios, hermano. Llegaron por la puerta ancha. Él fue gobernador de Egipto, o sea, era la mano derecha del faraón, era el segundo a mando de un pueblo muy poderoso. Pero eso con el tiempo fue cambiando y llegamos al contexto de la Pascua del día de hoy, de lo que acabamos de leer. ¿Pero por qué sucedió eso? Los israelitas, después que llegó José a Egipto y trajo a su familia, ¿qué pasó? Se empezaron a multiplicar, empezaron a tener descendencia, empezaron a ser muchos los hebreos, muchos los judíos. Los israelitas se multiplicaron de tal manera que el faraón temía ya del número superior, que fuera superior al de los propios egipcios. Entonces había un temor. El texto bíblico menciona que el nuevo rey percibió este crecimiento como un riesgo para la seguridad nacional de Egipto. También el faraón lo veía como una amenaza. El faraón temía que en caso de guerra los hebreos se unieran contra sus rivales y batallaran en contra de ellos. Y también una pérdida del control económico. Los hebreos constituían una fuente masiva de mano de obra barata para los ambiciosos proyectos de la construcción del imperio egipcio, como las ciudades de Pitón y Ramsés. Su posible liberación y rebelión significaba una amenaza directa a la economía opresiva del faraón. Entonces vemos al pueblo hebreo llegando por la puerta ancha, con José tomando el mando de gobernador de Egipto, y después pasaron una cantidad de años, cambió el faraón, murió José, pasaron unas descendencias y nos vemos en este contexto donde el pueblo hebreo estaba totalmente esclavizado. ¿Por qué? Porque el faraón lo veía como una amenaza, por las distintas razones que yo les acabo de comentar. Ese es el contexto en el que estamos. Aparece Moisés. Y antes de hablar de Moisés, me gustaría que ustedes entendieran que Moisés no abrió el Mar Rojo. Moisés no llevó 10 plagas a Egipto, sino que fue Dios quien por medio de Moisés lo hizo. O sea, Moisés era tal cual como nosotros. Un ser imperfecto, pecador, con debilidades, con miedos. Pero Dios lo tomó y hizo que él fuera
por delante del pueblo para que ocurrieran estas cosas. La liberación del pueblo hebreo no fue solo política, sino que fue una guerra espiritual. El conflicto de poder era Dios, el Dios creador, contra las deidades de Egipto. Las 10 plagas que vemos fueron juicio directo contra las deidades de Egipto, hermano. Nosotros el día de hoy y la instauración de la Pascua nos habla de la 10ª plaga, pero antes de eso hubieron 9 más. Fueron 10 plagas y las 10 plagas apuntaban directamente a cada una de las deidades de Egipto. Entonces esto no era solamente un tema político, sino que era una manera de mostrar el poderío del Dios creador y que no existía nada más o nada más poderoso que Él. Ahora Moisés vuelve, ¿cierto? Se va un tiempo, vuelve como enviado, en algún momento Dios se le aparece y lo envía de vuelta a Egipto para llevar a cabo su liberación de su pueblo. En ese contexto, Moisés vuelve y le pide al faraón que su pueblo le permitiera ir a adorar a su Dios, lo cual el faraón no se lo permitía. ¿Qué pasaba? Iba una plaga en contra de sus deidades. Volvía Moisés y Aarón a hacer lo mismo y volvía a fracasar en ese intento y el faraón endurecía su corazón, dice las Escrituras, y así llegamos a la plaga número 10. Dios mostró a través de todas esas plagas que Él era el único Dios creador poderoso. Dios aplastó a los dioses egipcios. Y llegamos a la plaga del primogénito. Dios anunció que pasaría por la tierra de Egipto para herir a todo primogénito. En Éxodo 12:12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Esto no fue un acto de crueldad, sino que es justicia contra el pecado y la idolatría. Al herir a los primogénitos en la 10ª plaga, Dios ejecutó juicio sobre los dioses de Egipto. Y esto es muy importante porque también lo hizo sobre el faraón mismo, quien era considerado una divinidad en aquellos tiempos. Al igual que en Egipto, el mundo hoy está bajo sentencia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nadie es suficientemente bueno para escapar por sus propios méritos. La justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. Entonces llegamos a la Pascua, hermano. Habla Jehová a Moisés y a Aarón y les dice, hablad a toda la congregación de Israel. Tómese cada uno un cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo van de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No sé si usted le ha puesto atención a lo que yo le acabo de leer ya por segunda vez. Pero vemos a un sustituto. Vemos a alguien que iba a ir por delante e iba a ser sacrificado. Vemos un sacrificio que el Señor ha mandado al pueblo. Y vemos un sustituto que es un cordero. Pero no un cordero cualquiera, sino que hay una indicación que dice que el cordero debe ir sin manchas. Un cordero perfecto, un cordero que tenga cierta edad, que no podía tener dificultades físicas, sino que era un cordero perfecto, el que Dios puso como sustituto para todo aquel que celebrara esta Pascua.
Dios no pidió a los israelitas que fueran mejores personas. Dios no pidió a los israelitas que hicieran ciertos sacrificios personales, que hicieran ciertas caminatas, que se comportaran de una manera diferente. Más Dios sabía las debilidades del pueblo. Dios sabe las debilidades de cada uno de nosotros. Es por esa razón que la salvación no puede ser por obras, porque Dios, ¿qué más que Dios sabe nuestras dificultades y nuestra naturaleza? Les pidió un cordero, el cordero debía ser sin defectos. El cordero pascual era una confirmación del antiguo pacto, una señal visible de un trato misericordioso de Dios. Y debía ser un macho de un año perfecto, lo cual nos hablaba y apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, prefiguraba la pureza absoluta de Cristo. Pero también nos apunta a otras cosas, nos dice que no podían comer en soledad, no podían comer solo, y le decía, si alguien tiene un animal y la gente que vive en ese hogar no es la suficiente para comer al animal, júntese con la otra familia, con sus vecinos. Las familias pequeñas debían unirse, subrayando que la redención crea un cuerpo. Y ese cuerpo, hermanos, es la iglesia. Se comía con el calzado puesto y el bastón en mano, indicando que el pueblo redimido vive en un estado de peregrinaje, listo para salir hacia la tierra prometida. Pero también hay una aplicación. Y nos dice que esa sangre del cordero debía ir en el dintel de la casa. El cordero podía estar sacrificado, pero si su sangre no era aplicada en los postes de las puertas, la muerte entraría a sus casas. Aplicar la sangre en los dinteles hoy significa arrepentimiento y fe. Es reconocer que no podemos por nuestros propios méritos salvarnos a nosotros mismos. Es poner nuestra confianza exclusivamente en el sacrificio de Cristo. Cuando Dios ve la sangre de su Hijo sobre tu vida, su juicio pasa de largo. Y eso es la Pascua. Eso es Pesaj. Pasar de largo. La sangre en los dinteles no era un amuleto mágico. El ángel de la muerte pasaba de largo. No porque los israelitas fueran mejores que los egipcios, sino porque había un sustituto. Y ese sustituto era el cordero. Un cordero perfecto que ya había pagado la sentencia de la muerte. Jesucristo es el cordero enviado por Dios para salvarnos de la muerte eterna. Este evento, hermanos, concreta la verdad bíblica central, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero también tenemos un resultado: libertad para adorar. Israel no fue liberado solo para caminar sin rumbo, sino para servir a Dios. La Pascua marcó el inicio de una nueva vida. De la misma manera, nosotros no somos liberados del pecado para que andemos como el llanero solitario y llevemos nuestra vida de acuerdo a nuestro propio conocimiento, nuestra propia forma de vivir una vida, sino que nos llama a ser obediente al Señor. Si te sientes encadenado por el pasado, la culpa o la adicción, el Cordero de Dios ofrece hoy una liberación total. La Pascua nos dice que la tumba está vacía y las cadenas están rotas. Esta noche el juicio de Dios sigue siendo real, pero su provisión es distinta, porque en aquel tiempo había que matar un cordero y había que marcar unos dinteles, y después cuando nosotros vemos el tabernáculo, vemos cómo lo hacían a diario, ¿cierto? El pueblo pecaba, el sumo sacerdote hacía un sacrificio, había perdón de pecados, pero eso se repetía a diario, en cada momento. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. La naturaleza del hombre es pecador.
Nosotros aquí vemos que su provisión es eterna. No salgas de este lugar bajo la sentencia de tus pecados. No podemos escuchar este mensaje y ser indiferentes a lo que somos. Si nosotros entendemos realmente quién es Dios, nosotros no podemos ser indiferentes a este mensaje. La iglesia se debe mover porque Dios no lo manda a estar quieta. La iglesia debe evangelizar. La iglesia debe alimentarse del evangelio a diario. Pero si aún no has creído en el evangelio, es el momento, porque este mensaje puede ser el último que recibas. Y no es porque yo en mis palabras tenga una voz especial o mi llamado sea diferente al de los demás, sino que es el medio que Dios dejó para que las almas perdidas vuelvan a su redil. La vida verdadera comienza en el momento que somos liberados por el Cordero. Cristo es el Cordero de Dios. Siglos después de aquel acontecimiento de la instauración de la Pascua, Juan el Bautista señalaría a Jesús diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Es Jesús quien vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, calificándose como el único sacrificio puro capaz de satisfacer la justicia del Padre. Pero eso no es todo, hermanos. Encontramos unos pasajes bíblicos que nos dan cierta luz de algo que a lo mejor estábamos cegados o estábamos un poco vendados en nuestros ojos. En Mateo 26 dice: «¿Sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado?» En Lucas 22 dice: «Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero pascual». En Juan 19 dice: «Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuese crucificado». En el Nuevo Testamento se explica que Jesús murió en ese momento específico para cumplir el simbolismo del cordero que los israelitas sacrificaban. Y en 1 Corintios 5 dice: «Porque nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificado por nosotros». Hermanos, el mismo día que el pueblo judío celebraba la Pascua, Jesús era crucificado. Entonces podemos decir con certeza que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es la Pascua. Cuando nosotros vemos la instauración de la Pascua, tenemos que ver a Cristo. El evento del Éxodo fue un tipo y sombra que encontraba su cumplimiento definitivo y perfecto en la persona y obra de Jesús. Es en la cruz donde nosotros podemos ver la verdadera instauración de la Pascua. Podemos ver cómo aquellas palabras que acababa de leer yo en un principio, en Éxodo 12, apuntaban a algo mucho más glorioso. Es por eso que nosotros, domingo a domingo, rogamos para que puedas venir a Cristo. Porque la misma necesidad que tenían aquellos hebreos esclavizados por los egipcios en aquellos momentos y sufrían del látigo de ellos, la misma necesidad que tenían ellos miles de años antes, hoy la tienes tú.
Es que estás esclavizado por tus pecados y necesitas un Salvador. Pero ya el llamado no es a que sacrifiques un animal, porque el sacrificio ya fue hecho. El llamado es: ven en arrepentimiento y fe y cree en Cristo. Ese es el llamado del Evangelio. Y nosotros como iglesia debemos gozarnos en ese llamado. Debemos abrazar ese llamado de tal manera como un bebé abraza a su mamá tomando leche. Debemos desearlo de tal manera. Rogamos a que puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, los invito a orar para terminar. Amado Señor, damos gracias por tu evangelio. Damos gracias, Señor, porque usted quita la venda de nuestros ojos para ver el glorioso sacrificio de su Hijo amado en la cruz. Damos gracias porque por medio de él podemos orar, podemos, Señor, servirle a usted, podemos llamarnos sus hijos. Pero especialmente, Señor, oramos y rogamos por aquellos que han escuchado este mensaje, para que usted, Señor, pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer, para que usted haga, Señor, lo que es imposible para nosotros, que es quitar la venda de sus ojos, cambiar su corazón y poder, Señor, vivir para su gloria. Le agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.